en el orden económico, en el orden social y evidentemente en el orden político. Eh, el tema de la relegación de la justicia a las condiciones imperantes en la sociedad era un tema que estaba generando mucho conflicto en el desarrollo de las relaciones en el interior. Los primeros códigos que surgieron allá en el año 1830, en la primera década de ese año, surge el primer código criminal, luego un poco más adelante el código de procedimiento, y estos códigos fueron sometidos a permanentes reformas, cambios que intentaban de alguna manera empatar con la realidad existente, pero desventuradamente pues el tiempo demostró que esta suerte de parches sastres no eran convenientes para poder resolver los conflictos que iban surgiendo en la sociedad. La Constitución de Montecristi, pues preocupada precisamente de este factor, le dio una importancia fundamental, de tal suerte que a raíz de la Constitución era importante, casi imprescindible, imperativo, que surja un nuevo marco legal que vaya a tono con la realidad nacional. En esa virtud, el Ecuador en los próximos días va a ser partícipe de una transformación histórica en cuanto al marco jurídico. Ya entrará en rigor, en vigencia plena, el Código Integral Penal, que es una respuesta precisamente del nuevo marco constitucional. La constitucionalización de la justicia y el avance progresivo de los derechos que van a tono con las realidades sociales. En este histórico cambio, sin duda, la Administración de Justicia va a jugar un papel preponderante. Y los operadores de justicia, y de manera puntual y concreta, los jueces, que van a ser protagonistas de este cambio. Todos estamos apostando porque el nuevo ordenamiento jurídico, en donde vamos a involucrarnos todos quienes estamos en la tarea de la Administración de Justicia, es preocupación de todos. El compromiso debe ser total de parte de los operadores de justicia y de los jueces para que esto tenga, como todos esperamos, un final feliz. Esta preocupación que debe comprometernos a todas y a todos los ecuatorianos, y que todos de alguna manera, en algún momento, debemos prestarle servicio a la comunidad. Yo me gradué ya en el año 93, ejercí mi profesión por alrededor de 18 años, no obstante, estoy vinculado con la Administración de Justicia, con la tarea de administrar justicia desde los primeros años en que inicié mis estudios universitarios, trabajando en los despachos de los abogados, y luego en el 2007 tuve la oportunidad de enrolarme a la función judicial, en donde me he desempeñado como juez de los tribunales de garantías penales hasta los primeros meses de este año. Y desde hace 4 meses y algo más estoy prestando mis servicios como juez provincial en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas. Mi postulación obedece precisamente a ese deseo ferviente de sumarme a esta transformación que ha experimentado el Ecuador y que está experimentando, y básicamente en la Administración de Justicia. Tenemos un reto sin duda importantísimo con relación a este nuevo marco jurídico que nos va a regir de la semana que viene en adelante. El Código Orgánico ha recopilado las leyes que estaban dispersos en distintos textos, en distintos cuerpos legales y aún en leyes especiales y en reglamentos. Es
un reto sin duda el que tenemos que enfrentar todos los operadores de justicia. Mi postulación obedece precisamente a ese afán de servicio comunitario. Sin duda, la percepción que personal tengo de la Administración de Justicia es un servicio público. La Administración de Justicia es un servicio público y por mandato constitucional este tiene que ser brindado de manera oportuna y con calidad. De tal suerte que yo, en mi postulación, estoy ofertando a la comunidad, que al fin de cuentas es el destinatario de este servicio público, mi contingente, arrimar el hombro dentro de este proceso de cambio, entregar mi experiencia pues, y los pocos conocimientos que he adquirido durante estos años de ejercicio profesional y en el desempeño de la judicatura. Y sin duda, porque sería necio y sería iluso dejar de lado el casi natural interés de todos los seres humanos por seguir haciendo camino y seguir escalando dentro de la función judicial. Sería sin duda un honor enorme llegar a ocupar una judicatura en el Tribunal de Justicia más alto que tiene el país. Esos son, doctor Luis Araujo, los postulados que me han motivado para que yo pueda postularme para esta renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Es todo cuanto tengo que decirles y yo les agradezco por los minutos que me han permitido y poder expresar cuáles son las razones de mi postulación. Doctor Calderón, usted nos menciona que estamos viviendo un Estado constitucional de derechos, que se contrapone al anterior de la Constitución del 98, que era con una concepción filosófica totalmente diferente. Y en tanto en la Constitución del 2008 cuanto en la Ley Orgánica de la Función Judicial, tenemos un principio de la aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. En la práctica, por lo menos mientras no estén vigentes las nuevas cuerpos normativos que se acondicionen a la Constitución del 2008, hay dificultad en hacer esto. Si usted se topa en la Administración de Justicia con un fenómeno de esta naturaleza, con un problema de esta naturaleza, ¿cuál sería la conducta o la decisión que usted adoptaría? Bueno, doctor Araujo, en el desempeño de la judicatura y de diario en los pronunciamientos judiciales, estamos aplicando de manera directa la Constitución y evidentemente pues hacemos una aplicación, por lo menos en la sala multicompetente en donde ahora estoy integrándola, la aplicación de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y la ley. Sin duda lo estamos haciendo ahora y las resoluciones pues contienen estos pronunciamientos dentro de una adecuada motivación en el pronunciamiento judicial. Pero la verdad es que el fenómeno o la tarea de la Administración de Justicia es una tarea altamente delicada, complicada, porque siempre en una contienda judicial tenemos dos partes y cuando una de ellas se siente beneficiada con un pronunciamiento judicial, somos igualmente beneficiados con todo tipo de lisonjas. Pero cuando le es adversa la resolución, entonces somos blanco de todo tipo de escarnio y de crítica pública. Pero en la tarea de administrar justicia, en nuestros fallos, y le hablo a título personal, yo estilo poner en práctica la norma constitucional, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos por sobre cualquier consideración. Es una tarea difícil porque ahora mismo tenemos en el tapete de discusión y a nivel regional el tema de la vigencia y la permanencia de organismos relacionados con los derechos humanos.
pero en la judicatura lo hacemos visible en nuestras resoluciones. En esta línea, uno de los problemas que se ha presentado es la aplicación de la prisión preventiva, ¿no? Que se aplicará de manera excepcional, dice, ¿no? Por supuesto. Esto en la práctica ha traído dificultades. Ha traído dificultades. ¿No? ¿Y cuál es la posición del juez? Bueno, siempre, doctor Araujo, tengo que referirme a experiencia propia. En el plano personal, tenemos que hacer uso de lo que dice la ley, el Código Orgánico, la Constitución y, por supuesto, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Aquí no es realmente un tema tan complicado como parecería. Y esto ha sido también objeto de foros en algunos episodios en que hemos tenido que concitarnos los judiciales o los operadores de justicia para discutir este tema, cuando vemos que en una región, en alguna ciudad, un juez ha sustituido la prisión preventiva por cualquiera de las alternativas que tenemos en la ley, y ha sido objeto de críticas y aún ha sido inclusive objeto de sanciones de carácter disciplinario. Y eso se ha replicado en algunos sectores. Pero la verdad es que cuando he tenido la oportunidad de expresar mi opinión respecto de este particular, yo he solicitado que el mínimo de los acuerdos a los que podemos llegar los operadores de justicia, y eso incluye a la Fiscalía, y eso incluye a los jueces de primer nivel, a los jueces de los tribunales de garantías penales y por supuesto a los jueces de corte provincial, que debemos aplicar la ley en función de lo que manda la norma constitucional. El artículo 77, el numeral 11, es extremadamente explícito. Cierto es que la prisión preventiva será excepcional, pero también le pone una condición, dependiendo de las circunstancias que a cada caso le cobije el hecho. Entonces, el juez puede hacer un análisis mesurado, un análisis sensato, sobre la base de lo que existe en la propia ley, que es la sana crítica, es el sentido común, y sobre aquello hacer un estudio objetivo respecto de la pertinencia o no de aplicar una medida alternativa a la prisión preventiva, porque, por ejemplo, si han detenido a 10 personas en una redada y encontraron narcóticos en un inmueble, pues entonces el fiscal lo primero que va a hacer es iniciar una instrucción fiscal por el delito de tenencia ilegal de narcóticos. Pero en esa detención resulta que hay 5 personajes ecuatorianos, hay 5 personajes colombianos y hay un ciudadano ecuatoriano. Y los 5 colombianos son los que, a juicio del ecuatoriano, que es el conserje del sitio en donde ubicaron la droga, los dueños del narcótico, los dueños de la empresa, del negocio, los que están al frente de este inmueble. Y el pobre ecuatoriano es nomás el conserje, el que cuidaba la seguridad desde el inmueble. Ahí el juez tiene que hacer un ejercicio mental de sentido común. Si es que a mí me plantean la sustitución de la prisión preventiva en un delito de drogas, y me pide el ecuatoriano y me justifica los arraigos, y me piden los colombianos, aun cuando justificando el arraigo, entonces yo por casi elemental sentido común, yo tomaría partido por conceder la sustitución de la prisión preventiva del ecuatoriano, porque él sí me va a dar una garantía de que se presente al juicio si es que eventualmente llegaría a esa instancia, pero no tengo ninguna garantía de que lo hagan los colombianos, porque si les sustituye la prisión preventiva al colombiano, lo primero que hace es tomar partido de, como decían nuestros abuelitos, tomar la de Villadiego, y obviamente nos van a dejar sin juicio. Este ejercicio mental, este ejercicio intelectual y de sentido común es el que debería ser el acuerdo mínimo entre los operadores de justicia para que podamos consolidar estos presupuestos que son realmente temas vinculados con derechos fundamentales, y los derechos fundamentales sin duda son derechos humanos.
porque la libertad de las personas es un derecho fundamental. Yo le agradezco, doctor.